Un cordial saludo para todos y para todas. El día de hoy vamos a abordar una temática supremamente relevante dentro del contexto del deporte y es acerca de el entrenamiento coordinativo, pero este entrenamiento coordinativo también direccionado o enfocado a los deportes de pelota. Iniciemos entonces. Dentro de la temática de la presentación, vamos a abordar algunas definiciones planteadas por autores, por investigadores que han trabajado este tema, la importancia que tienen estas capacidades coordinativas dentro del deporte, la clasificación que tienen. Ahorita nos vamos a dar cuenta que son varios tipos de capacidades coordinativas y cada una se aplica en un contexto diferente, pero inclusive en un deporte o en un solo gesto podrían aplicarse varias tipologías de estas capacidades coordinativas. Los beneficios que traen es el hecho de trabajar estas capacidades coordinativas con nuestros grupos, eh, algunas investigaciones también y la bibliografía pertinente de esta temática. Entonces, iniciamos con las definiciones. Vamos a ver la definición de Mailnet y Schnabel que plantean lo siguiente. Las capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y generalizadas, ¿sí? Reducen, en este caso, o ayudan más bien a los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. Son indispensables para cada uno de los deportes. Lo que representa entonces que siempre que se va a iniciar un proceso de formación deportiva, se recomienda primero utilizar programas en donde se involucre el mejoramiento de las capacidades coordinativas, inclusive antes de iniciar con el deporte. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a trabajar estas capacidades coordinativas, entonces los gestos propios de esa disciplina a la cual la persona acaba de ingresar, pues se van a realizar de una manera más armónica, se va a mejorar en el tema del gasto energético porque la técnica se va a apropiar con una mayor facilidad. Entonces, lo que se recomienda y lo que plantea también este autor es que se trabajen esas capacidades coordinativas. Ahora, viene una pregunta importante. ¿Y no se puede trabajar las capacidades coordinativas dentro de la disciplina como tal, practicando ya el deporte? Claro que se pueden trabajar. De hecho, se pueden incorporar precisamente en la parte de la activación metabólica, en la parte del calentamiento, se pueden incorporar estas habilidades motrices, ¿sí? O estas capacidades coordinativas. Ahora, pasemos a este otro planteamiento de acuerdo a estos autores de Fuentes Guerra y Buñuel, que nos dicen lo siguiente. Van a ser todas aquellas cualidades que ayudan a un buen desarrollo motriz básico en los deportistas, ¿sí? Entonces, tienen relevancia en qué edad, mire, entre los 2 y 3 años y los 8 y los 9. Entonces, por eso es fundamental que cuando el niño empieza o el joven empieza a realizar algún tipo de actividad, pues empezar a estimular estas capacidades coordinativas que son las que vamos a abordar posteriormente. Pero ¿qué ocurre? Que juega un papel importante la educación física. Desafortunadamente en las instituciones públicas, hablemos específicamente de las escuelas, no se cuenta con una buena educación física. No es culpa de los profesores de allá, es culpa del sistema que ha organizado esto de tal manera que el profesor director del grupo o algún profesor que tenga algún conocimiento en educación física, pues es el profesor que va a abordar este elemento. Desafortunadamente no, en muchos casos no tienen las competencias para hacerlo y simplemente prestan un balón a los chicos para que vaya jueguen, para que vaya jueguen fútbol, jueguen voleibol, jueguen baloncesto o cualquier otra disciplina deportiva que se practique en la escuela. Pero no se hace énfasis
en estas capacidades coordinativas que son tan fundamentales. Ahora, miren esto, cuando vimos que un jugador o un deportista está muy coordinado, entendemos que realiza muy bien las acciones motrices. Efectivamente, corre muy bien, se desplaza muy bien hacia adelante, hacia atrás, de forma diagonal. Los braceos que realiza, por ejemplo, en una carrera son bastante eficientes, ¿sí? Tiene una ubicación espacial y temporoespacial bastante marcada. Se evidencia porque se destaca en esa persona que está, en ese deportista, se desplaza con fluidez, vemos que los gestos son muy naturales, no hay gestos forzados en esa técnica que está empleando, que en este caso, cuando hablamos de un deporte de pelota, tiene un buen control de balón, pese a que no, digamos, no ha tenido una preparación posterior en esa disciplina deportiva, que salta, que corre muy bien, eso se evidencia. Entonces, cuando un deportista tiene esas capacidades coordinativas bien desarrolladas. Ese es el planteamiento desde Fuentes Guerra y Sánchez Buñuel. Ahora, ¿qué nos dice Zimmerman y Niklish? Vamos a revisar. Nos plantean lo siguiente. Son condiciones previas para el aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización, variación y práctica de las habilidades deportivas motoras. Entonces ellos nos dicen, venga, un momento, antes de usted realizar cualquier actividad, concuerda con los primeros autores, que ya lo habíamos mencionado, por favor, inicie con el mejoramiento de esas capacidades coordinativas para que todos estos elementos que ya acabamos de abordar aquí se desarrollen de la mejor manera. Y es que, claro, cuando enseñamos la técnica, en algunos momentos a las personas se les dificulta. Entonces utilizamos un método global, utilizamos un método analítico, utilizamos muchos métodos dentro de la enseñanza, pero vemos que ninguno es efectivo, que hay algunas personas que no asumen el proceso, les cuesta, aún no aprenden después de llevar tanto tiempo. Entonces, ¿qué relación estrecha hay allí con esto? Que seguramente las capacidades coordinativas de ese individuo no están bien desarrolladas. Entonces, yo debería más bien partir de mejorar esas capacidades coordinativas para que ya esos métodos de enseñanza que estoy aplicando la persona que está aprendiendo, pues sean más efectivos. Esto se ha demostrado en muchos experimentos, en donde las capacidades coordinativas que están bien desarrolladas influyen positivamente en esto, en la diferenciación de parámetros espaciotemporales de fuerza, contracción, relajación muscular, en la velocidad, en la precisión. Por ejemplo, un deportista, un futbolista, vámonos al ejemplo de un futbolista, hacen un pase largo a través del cual él tiene que correr. Entonces tendrá que hacer una serie de activaciones, una serie de contracciones importantes a nivel muscular para poder generar la carrera, para poder llegar a tiempo, porque se está ubicando muy bien en el espacio, para poder controlar ese balón, controlarlo de la mejor manera, ¿cierto? Que aquí es donde se habla precisamente de esa precisión. Entonces, fundamental, ¿sí? De esos procesos de aprendizaje, las habilidades deportivas motoras y de las técnicas deportivas. Si queremos que un deportista nuestro domine, maneje, controle una buena técnica, pues yo también tendré que valerme de mejorar estas capacidades coordinativas que son las básicas para todos los movimientos que el deportista va a desarrollar. Muy bien, ahora, ¿qué nos dice Frey en el 77? Todavía este concepto está más vigente que nunca. Es la capacidad que le permite al deportista dominar acciones motoras. O sea, usted ya aquí tiene un control sobre todo lo que realiza.
porque hay gente que corre por correr, que se desplaza por desplazarse, ¿sí? Hay gente que no tiene un control sobre sus extremidades superiores, sobre sus extremidades inferiores. Con economía, claro, cuando usted realiza un gesto que no tiene las bases técnicas, pues ¿qué va a pasar? Ese gesto lo único que le va a ocasionar es pura fatiga, se va a cansar muy rápido. Un caso específico de esto es en la carrera. En la carrera vemos que hay personas que tienen muchas deficiencias, muchas debilidades. Entonces todo eso, cuando una persona está corriendo los 100 metros, no es lo mismo aquel que es rápido por naturaleza y aquel que ya tiene una técnica ya establecida, pues adivine quién gana. Obviamente va a tener un mayor dominio esa persona que ya tiene una técnica, que no se va a cansar tan rápido porque sabe economizar energía a través de esa buena técnica en situaciones determinadas que pueden ser previstas. A eso es lo que el autor le llama los estereotipos o imprevistas, que son las adaptaciones. Cuando hay algo que no está dentro del planteamiento que yo iba a ejecutar, pues ese deportista tendrá que tomar decisiones inmediatas, tendrá que adaptarse a la situación. Por ejemplo, en unos 800 metros, el deportista sabe, ya empieza gracias al desarrollo de estas capacidades coordinativas, ¿cierto? Porque vamos a ver más adelante que favorecen el desarrollo cognitivo. Entonces, en los 800 metros, él tendrá que ser muy estratégico, tendrá que adaptarse precisamente a la situación, cambiar sus ritmos, cambiar en el tiempo, en el espacio. Todo eso debe estar acorde y lo logra con el desarrollo de las capacidades coordinativas y aprender de modo relativamente más rápido los gestos deportivos. Si hay un deportista coordinado, con seguridad, esa técnica que usted le enseñe la va a desarrollar a plenitud. Sigamos entonces. Importancia del desarrollo de las capacidades coordinativas, la importancia que tiene esto, claro, y es que como ustedes lo ven acá en la imagen, todas esas conexiones que se generan cuando el individuo está trabajando diferentes estímulos a través de diferentes estímulos externos, todas esas conexiones se van estableciendo ya a nivel cerebral, se van formando esos engramas motores que son fundamentales para que ese individuo tenga las habilidades propias de la disciplina deportiva que está practicando. Entonces, esa adaptación de esas cualidades coordinativas ayuda a que los gestos se realicen con mayor precisión, a que haya economía. Si hay una buena técnica, pues el deportista no se va a desgastar tan rápido, a que sea eficaz, ¿sí? A que sea eficiente. Entendemos entonces la coordinación como una capacidad armónica, en donde usted le va a enseñar a ese deportista a que haga todo de manera ordenada a partir de ese sistema muscular y los demás elementos que están implicados en algún tipo de situación. Ojo con esto que vamos a plantear acá. Para Navarro y Ruiz, muchas veces se confunden las cualidades coordinativas con lo que los autores denominan cualidades perceptivo-motrices. Una cualidad perceptivo-motriz está enmarcada, por ejemplo, en el hecho de caminar, ¿cierto? Usted camina, ya hay una cualidad perceptivo-motriz allí. Y para los autores, estas cualidades perceptivo-motrices son aspectos de la motricidad. Esto es aspecto de esto, ¿sí? Esto es algo que ya viene innato. Y sobre eso que está innato, que es el aspecto de caminar o, por ejemplo, trotar, entonces ahí es donde se asientan las cualidades coordinativas, donde ya entran esas capacidades coordinativas o cualidades coordinativas a mejorar el gesto como tal, a mejorar lo que hablábamos ahora, la precisión, la eficacia, la economía. ¿Listo? Seguimos. Ahora viene ya el tema también importante acá, la clasificación de esas capacidades coordinativas de acuerdo al planteamiento de Rivas en su libro que se llama Preparación Física
en el baloncesto. Entonces tenemos varias, la capacidad de diferenciación, la de acoplamiento, la de orientación y la de equilibrio. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la capacidad de diferenciación? Entonces nos dice, capacidad para lograr movimientos parciales individuales, ¿sí? Se implican pocos grupos musculares y se manifiestan una gran exactitud y economía del movimiento. Entonces, aquí podemos tocar un ejemplo claro. Cuando un deportista, hablemos de un futbolista, va a ejecutar un pase, ¿sí? Un pase corto, pues vamos a ver que hay pocos grupos musculares involucrados en ese movimiento. Pero para que ese pase sea preciso, ¿sí? No desgaste, pues debe haber un trabajo también previo dentro del movimiento total. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en Lionel Messi. Vemos que hay una coordinación específica bastante desarrollada, ¿sí? Porque es un jugador que te puede soportar los 40 minutos, perdón, los 90 minutos de juego, eh, eh, a la adición que se ponga en el partido y seguir pasando con precisión, seguir entregando el balón con exactitud, sin que se canse, ¿sí? Puede ser que haya una fatiga, ¿cierto? Pero no una fatiga tan prolongada como para que empiece ya él a cometer demasiados errores. Entonces, esa es la coordinación específica. Ahora, la capacidad de acoplamiento. Esta capacidad de acoplamiento hace referencia a la coordinación óculo-manual y la coordinación oculopédica. Va a ser fundamental que, por ejemplo, en deportes como el voleibol, en deportes como el tenis de mesa, en deportes como el baloncesto, ¿sí? Se tenga un muy buen control entre lo que percibe la vista y lo que realiza, en este caso, por ejemplo, si estamos en el tenis de mesa, lo que realiza los brazos en el momento de atacar, en el momento de defender, ¿sí? Ahí estamos teniendo una coordinación óculo-manual. Y la oculopédica tendrá que estar direccionada precisamente a esos movimientos que se realizan con los pies. Entonces, un futbolista, por ejemplo, tiene una coordinación oculopédica bastante desarrollada, porque mientras él hace un control del balón, se desplaza con el balón por la cancha, pues tendrá que tener la visión al frente para saber qué es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a ver que tiene una coordinación oculopédica bastante amplia. ¿Listo? Entonces, coordinación oculomanual y coordinación oculopédica está dentro de la capacidad de acoplamiento. Ahora, en la capacidad de orientación, tenemos cómo nosotros nos logramos ubicar en el espacio en el que estamos trabajando. Por ejemplo, hay deportistas que constantemente se salen de la cancha, de las líneas que son reglamentarias o del espacio donde se está trabajando. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué se sale si el espacio ya está marcado? Pues precisamente porque aún no ha logrado desarrollar esta capacidad coordinativa, ¿sí? Y también esta capacidad coordinativa se ve reflejada. Por ejemplo, una persona, están haciendo una transición ofensiva en baloncesto, realizan un pase de béisbol largo, entonces la otra persona ambos tendrán que tener una capacidad de orientación bastante amplia. Primero, quien entrega el balón en el momento de ejecutar ese pase, como el otro compañero va en carrera, entonces tendrá que tener unos parámetros ya establecidos para que ese balón llegue con precisión. Y lo mismo, quien recibe el balón tendrá que saber en qué momento correr, cómo recibirlo, cómo ubicarse dentro de la cancha. Entonces, ahí estamos nosotros abordando esa capacidad de orientación. La capacidad de equilibrio. Entonces, esta nos habla de las posiciones estáticas o en movimiento. Entonces, aquí hablamos del equilibrio estático y del equilibrio dinámico. Entonces, un ejemplo, equilibrio estático está apoyado con un pie, está apoyado en un solo pie, está de pie apoyado en un solo pie. Y ese equilibrio se puede volver dinámico cuando esa persona se desplaza sobre ese pie, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, es un ejercicio sencillo, es una habilidad motriz que se puede trabajar básica. El equilibrio estático, ya sabe, mantener el cuerpo en una posición erguida sin desplazarse. Y en los deportes como el voleibol, por ejemplo, ahí es fundamental tener un equilibrio estático, precisamente en las posiciones cuando se está tomando una defensa se va a recibir un saque, se va a recibir un remate, pues el equilibrio estático es fundamental. ¿Listo? Y en el equilibrio dinámico, ojo, cuando se salta y cuando se cae. ¿Cómo salta, cómo cae? Son elementos que se deben de trabajar y que nosotros, de hecho, cuando vimos la aplicación de los fundamentos técnicos en el rebote, cuando vimos esa progresión metodológica, vimos la importancia que tienen estos dos aspectos, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Eso pues entonces hace referencia a la capacidad de equilibrio. Ahora, Benítez nos dice lo siguiente, oiga, pero ojo que también está dentro de esas capacidades coordinativas la capacidad de reacción. ¿Cómo usted reacciona frente a un estímulo? Por ejemplo, en la carrera de los 100 metros, frente a ese estímulo auditivo, cuando dan la salida, es fundamental. Entonces, se debe trabajar el tema de la reacción que está dentro de una de las capacidades coordinativas. El ritmo, ojo, los deportistas que son muy bien coordinados y que muchas veces les dicen, venga, y vamos a bailar. Y el deportista sale y le cuesta. Es porque seguramente ese deportista ha desarrollado unas capacidades coordinativas diferentes a la rítmica, de ritmo poquito a poquito, ¿sí? Entonces, venga, y es que usted no es deportista, pues, sí, yo soy deportista, pero, oh, vaya elemento, la coordinación rítmica en ese deportista no se ha trabajado lo suficiente. Y también Benítez nos plantea otra capacidad coordinativa, cómo usted se adapta precisamente a las situaciones, a los contextos que son propios de ese deporte que usted está practicando, pero cómo se adapta en momentos decisivos, en momentos definitivos, en los cuales ese deporte pues requiere que usted esté en total sintonía. ¿Listo? Ahí tenemos pues todas estas capacidades coordinativas para que usted las vaya diseñando planes de mejoramiento con sus grupos y las pueda empezar a implementar. Los beneficios que traen estas capacidades coordinativas. Miren, por ejemplo, este estudio. Es un estudio de Niklic y Zimmerman que ya los habíamos abordado al principio en la parte de los conceptos claves. Nos dicen que el 33% de los jóvenes deportistas que incorporan, los jóvenes deportistas que incorporan este entrenamiento coordinativo tienden a mejorar su rendimiento en un ¿qué? En un 33% en situaciones competitivas. ¡Wow! Espectacular esto. Y seguramente hoy por hoy, con toda la tecnología que hay, muy seguramente este porcentaje puede ser muchísimo más elevado. Entonces, reflexión a trabajar las capacidades coordinativas con toda, implementelas dentro de ese deporte, dentro de esa actividad que usted ya tiene o viene ejecutando con sus grupos. Número dos, las proporciones armónicas del cuerpo que se presentan después de la primera transfiguración facilitan la coordinación y se mantienen relativamente estables durante toda la etapa escolar. Ahorita hablábamos de dos etapas fundamentales, 2 y 3 años, 8 y 9 años. Si se trabajan bien esas capacidades coordinativas, ojo, ese niño va a tener unos elementos fundamentales en esa etapa escolar que le van a servir precisamente para iniciar en algún deporte y destacarse en ese deporte. Ojo con eso. Mejoramiento rápido de las capacidades intelectuales. Y es que, claro, la evidencia científica nos dice que si esas capacidades coordinativas están bien desarrolladas, intelectualmente el niño sobresale con respecto a otro niño que no tenga unas capacidades coordinativas
bien desarrolladas, ¿cierto? Hay excepciones, obviamente hay excepciones, pero esas capacidades coordinativas están estrechamente ligadas con los elementos intelectuales de los niños y jóvenes. Gran plasticidad del sistema nervioso, desarrollo del sistema sensoriomotor, trabajo de los receptores, capacidad de imaginación, memoria motora. Este es un niño que, o un joven que definitivamente ya está apto, ya puede empezar con la práctica de alguna disciplina deportiva y seguramente le va a ir muy bien, ¿cierto? Ya viene otro tema que es los que son los gustos, pero eso no lo vamos a abordar acá. Alta movilidad de actividad, curiosidad y optimismo. Entonces, por ejemplo, acá nos vemos, ya se ve relacionado esto con uno de los métodos de enseñanza, ¿cierto? Que ya viene ese niño o ese joven a presentar un proceso indagatorio. Entonces, como él ya ve que ha desarrollado habilidades, que lo está haciendo mejor que muchos otros en ese campo motriz, entonces él ya empieza a estar muy curioso, quiere indagar más, quiere aprender más, es un niño optimista, es un joven optimista, muy positivo, ¿sí? Y se va a evidenciar en ellos, se va a ver evidenciado. Entonces, esas capacidades coordinativas traen bastante beneficios, de acuerdo pues al concepto de Zimmer. Ahora, ¿cuáles son esas exigencias coordinativas dentro de los deportes de pelota? Miremos. Pero entonces vamos a preguntarnos, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son esas exigencias coordinativas que se presentan en los deportes de pelota? Ahí entonces entra usted con esa imaginación, con ese entusiasmo por indagar, por querer mejorar sus prácticas y empieza a decir, no, venga, para el tema de trabajar la capacidad de equilibrio con respecto al equilibrio estático y dinámico, yo voy a empezar a implementar estos y estos ejercicios. Entonces ahí viene ya la imaginación también suya dentro de la creación de ejercicios, de juegos. Capacidades coordinativas en el contexto de los deportes de pelota. Entonces, esto nos facilita realizar una técnica o secuencia de acciones técnicas de la mejor manera posible, ya lo hemos venido mencionando. Trabajar con y sin balón de manera precisa. Necesitamos mucha precisión. Es que no solamente se trabaja con el elemento deportivo, llámese balón de baloncesto, de fútbol, de voleibol, no, también se trabaja ese aspecto sin balón que es fundamental, cómo se ubica, cómo se mueve, cómo se desplaza, cómo cae, cómo se estabiliza, ¿sí? Rápida reacción a diferentes estímulos que se van planteando, defensas, tiros, gestos manuales, pelotas, todo lo que tiene que ver con el tiempo, cuando el tiempo está acabándose. Entonces, ustedes imagínense, Michael Jordan tenía unas capacidades coordinativas de otro nivel, porque era una persona que podía tener reacciones rápidas cuando su equipo iba perdiendo y con una sola acción colocar a ganar a su equipo. ¿Sí? Entonces, una persona con altas capacidades coordinativas y muy bien desarrolladas. Orientación espacial constante y precisa. Es una persona que se ubica bien, que siempre está donde debe estar. Es que hay goleadores que dicen, no, es que este goleador siempre se las encuentra. No, señor. Es que este Luis Suárez es muy de buenas porque todo el tiempo se encuentra ahí los goles. No, señor. Luis Suárez tiene unas capacidades coordinativas bastante elevadas. ¿Sí? Él sabe dónde ubicarse precisamente para la acción, cómo moverse y cómo precisar las acciones. Él ya lo sabe, ya lo sabe. Buena combinación de los movimientos del miembro superior e inferior. Sí que es fundamental, ¿sí? Porque desafortunadamente hay personas que no han sido estimuladas desde este factor y, por ejemplo, como dicen por ahí vulgarmente, les cuesta masticar un chicle y caminar, ¿sí? Esa es algo muy fuerte, una frase muy fuerte, pero que muestra muchas realidades, muestra esas realidades de las personas que no han tenido la oportunidad de recibir
estos procesos coordinativos de la mejor manera, ¿sí? Y vamos a ver acá entonces un video en donde yo les presento un juego de capacidades Un coordinativas. saludo para Véanme todos acá quienes porque se aquí estoy haciendo encuentran como en una el presentación. adscrito a la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. El día de hoy quiero presentarles un juego de agilidad mental y también de destreza motora, una combinación de ambos. Tiene por objetivo mejorar la capacidad de concentración y percepción y agilidad mental. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es implementar métodos globales en el desarrollo psicomotor de los niños. Y por último, profundizar en los elementos técnicos de una disciplina deportiva, que puede ser el baloncesto, que puede ser el fútbol, el voleibol o cualquier otro tipo de deporte. En la metodología vamos a tener sencillamente un tablero en donde, como ustedes lo pueden observar acá, estarán escritas unas palabras con los colores, pero cada palabra estará con un color diferente al que le corresponde. Este tablero estará pegado en la pared y luego pues yo voy a realizar un trabajo de drible y de posición básica propios del baloncesto. Y por último daremos una conclusión acerca de este tema. En este momento voy a proceder a realizar el trabajo de drible más la posición básica y adicional voy a mencionar cada una de estas palabras que están acá. Las voy a mencionar, pero me voy a fijar no en la palabra como está escrita, sino en el color de la palabra. Realmente eso va a generar una confusión mental y al mismo tiempo voy a estar realizando el trabajo de drible. Entonces, en el básquet, por ejemplo, se necesita pensar rápido, se necesita ser muy concreto en los pensamientos y esto me va a ayudar entonces a tener ese apartado importante para el desarrollo de este deporte. Inicio con el juego. Verde, rojo, azul, negro, azul, verde, rojo, negro, azul, verde, rojo, negro, azul, verde, rojo, negro, rojo, azul. De esa forma entonces podemos lograr el trabajo simultáneamente. Trabajo visual, trabajo motor y trabajo de destreza mental. Puedo cambiar en las variantes, puedo cambiar de mano, puedo cambiar la posición, inclusive puedo invertir el asunto, que simplemente se lea la palabra y que no se fije en el color con el cual está construida esa palabra. Puedo generar una serie de variantes que me van a ayudar entonces a poder desarrollar un muy buen juego mental. Como conclusión, podemos decir que realizar este tipo de juegos nos brinda mejores herramientas integradas de trabajo para poder fortalecer nuestros procesos psicomotores tanto con niños como con niñas. Muchas gracias. Muy bien, entonces con ese juego ustedes lograron evidenciar cómo se pueden trabajar distintas habilidades o diversas capacidades coordinativas a través de un solo elemento. ¿Listo? Ahí ya queda la inquietud para que cada uno y cada una pueda plantear un juego de acuerdo a la disciplina deportiva que le guste, pueda hacer la descripción que lo van a realizar a través de los comentarios. Muy bien, aquí ya en este otro elemento vienen algunas investigaciones, pero estas investigaciones pues ustedes las podrán revisar posteriormente. Yo les compartiré la presentación para que ustedes las puedan entrar a revisar. Finalmente, la bibliografía de donde hemos tomado todos estos elementos importantes. Y pues gracias a todos y gracias a todas por este espacio académico y deportivo compartido.
No olviden entonces desarrollar el comentario y ese comentario va a estar enfocado en qué. En un juego. Usted va a crear un juego muy pertinente a lo que usted hace, muy pertinente a lo que usted practica, en donde se puedan desarrollar las habilidades coordinativas o las capacidades coordinativas. Usted podrá definir alguna de ellas, la que más le haya llamado la atención, o puede ser que en un juego se reúnan varias capacidades coordinativas. Simplemente haga la descripción y listo. Un abrazo para todos y para todas. Se cuidan mucho y chao.